Listo, Telín, cuando Bueno, quieras me das de bienvenidos. Ok, bienvenidos todos a la disciplina energética. Muy bien. La disciplina energética trabaja en la generación, desplazamiento y transformación de la energía psicofísica. Nos basaremos en dos principios energéticos. Primero, si no se cuenta con energía difundida, no puede disponer, no se puede disponer de ella. Si hay energía concentrada, primero habrá que difundirla y luego requerirla desde distintos puntos del cuerpo. Segundo, para poder trabajar en esta disciplina, se debe adiestrar la aptitud de sentir internamente las cargas psicofísicas utilizando los plexos nerviosos para verificar la producción y pasaje de la energía plexo por plexo. En la disciplina energética se trabaja con la energía psicofísica, no con otro tipo de energía. La energía psicofísica la podemos ver funcionar muy rápidamente en nuestra pantalla de representación, por ejemplo, con las imágenes visuales. Entonces, la permanencia de la imagen tiene que ver con la conservación de la energía psicofísica. La permanencia se disipa hacia el nivel del sueño, más sueño y menos conservación de la imagen. Al tratar de mantener la imagen en el día, comprobamos que ésta oscila porque cicla la energía psicofísica. Y lo mismo que sucede con la imagen pasa con todas las actividades psicofísicas. El brillo de la imagen tiene que ver con la canalización de la energía. Cuando ésta se entrena, se pueden lograr imágenes brillantes. Entonces, el brillo de la imagen nos muestra una característica importante, la intensidad. La intensidad es importante para otros trabajos energéticos. Si no hay suficiente intensidad, no van a salir algunos trabajos previstos en los pasos más avanzados de la disciplina. Intensidad, brillo y permanencia. Estamos hablando de energía psicofísica y ponemos el ejemplo de la imagen. En cuanto a la energía psicofísica, tenemos que comprender que todo lo que se mueve como imagen se mueve por cuantos de energía. Un cuantos es la cantidad mínima indivisible de energía. Bueno, solo que la imagen no es únicamente visual, corresponde a los distintos sentidos. Incluso hay gente que se ha especializado en diferentes imágenes que corresponden a distintos sentidos. Imágenes auditivas, por ejemplo. Hay algunos que aún sordos pueden escribir una sinfonía completa. Imágenes olfativas, que se pueden desarrollar a través del oficio de la perfumería. Imágenes gustativas, como los gourmets, que trabajan con sus papilas gustativas, con imágenes gustativas y las recuerdan. Esos grandes chefs están trabajando también con imágenes, como recuerdos que se cotejan con la percepción. El catador de vinos busca el gusto a fresas en las diferentes cepas que está catando. Casi sin darse cuenta rescata el gusto. De las muestras puede saber que eso no es fresa, que es avellana. Todo esto pasa con las imágenes que se cotejan con el recuerdo y en general se hace por la vía del descarte y así se va calibrando. Se apela al recuerdo como representación y se coteja con la percepción. Estamos hablando de diferentes imágenes de los sentidos externos. También existen las imágenes que no corresponden a los sentidos externos, sino a los internos. La fuerza de las representaciones de las imágenes internas será para la disciplina energética de mucho interés. Las imágenes que provienen del mundo externo
las registramos como adentro del propio cuerpo, pero también muchas provienen del mundo interno. Esas son las imágenes que clasificamos como senestésicas y kinestésicas. Las primeras registran los cambios del medio interno y las kinestésicas registran los cambios de posiciones corporales. Ese juego de imágenes entre las percepciones, las representaciones y los sentidos nos dan claves importantes del funcionamiento de la energía psicofísica. Cuando hablamos del tema de los sentidos internos, es más difícil registrar las imágenes. A veces los sentidos internos interfieren con la percepción externa. Estamos hablando de los fenómenos de traducción de un sentido en otro. Esto se reconoce fácilmente con el sentido gustativo. Qué dulce eres. Qué manera agria o ácida de hablar tienes. También con el olfativo. Esta situación huele muy mal. En la poesía podemos encontrar múltiples ejemplos de este tipo de traducciones. Traducciones que funcionan casi a la velocidad de la luz y que tienen que ver con la corriente nerviosa. Son de un sentido a otro. Trenes de impulsos que salen de un sentido y se transforman en otro. Podemos reducir las sensaciones y las traducciones al átomo mínimo, que es el impulso. Reducimos a impulsos y vemos sus propiedades. ¿Cómo se transforman? Siempre trabajan con sus vías sensoriales, impulsos auditivos, gustativos, etc. Estos impulsos van a corrientes nerviosas. Veamos un ejemplo. Frente a una situación de peligro, la adrenalina se activa en el torrente sanguíneo, acelera el flujo nervioso, estimula los músculos. Hay distintas sustancias que emite el organismo y que lo aceleran o lo enlentecen, y algunas otras que permiten que se bloquee o se enlentezca la conexión neuronal. Lo que se enlentece son las transmisiones neuronales, no el pensamiento. Se van produciendo fenómenos tóxicos que entorpecen la transmisión. Esos trenes de impulsos tienen capacidad para transformarse y deformarse. La ocurrencia de este fenómeno puede observarse claramente en el caso del empleo de drogas. Estamos hablando de los sentidos internos, donde se pueden producir variaciones de temperatura, cambios de tenor alcalino o ácido, cambios de presión, todos cambios que actúan sin que uno se dé cuenta. Muchas veces todas estas variaciones se están produciendo subliminalmente y para detectarlas hay que ponerse en situación subliminal, en el límite de las percepciones. Muchas veces dan señales, pero traducidas, y así a veces no se entiende el origen de estas traducciones. Otro tema es el circuito de las representaciones. La percepción y la sensación son un átomo que no podemos separar. Sensaciones y algo más es la percepción. Trenes de imágenes estructuradas y no sensaciones aisladas. Son percepciones estructuradas. Y las traducciones también presentan grandes ventajas. Se comprueba esto de las estructuras de percepción. Las estructuras son algo muy importante en la economía del psiquismo. Siempre vienen asociadas por cargas de otros sentidos. La complicación es horrible. Así que cuando hablamos de la realidad, es un poco complicado. Estructuraciones de percepción que nos arman una estructura de representación y que nos inducen a considerar el mundo externo. Esto nos lleva a una cierta humildad al tener en cuenta lo que se conoce como criterios de verdad. Lo que ve es lo que es. Bueno, no es así. Es lo que pasaba antes con la salida y puesta del sol. No se tenía información de los cuerpos celestes y todavía se dice que el sol se pone y sale. Así que este asunto de los criterios de verdad sobre el mundo deberían advertir estos estudiosos que se estudia desde algún lado, desde alguna perspectiva. Se puede armar gracias a la estructuración de las imágenes, pero es la ubicación o perspectiva que se tiene. Este tema de la traducción y de la estructuración de las imágenes
Permite descubrir cualidades en los objetos externos a los que llegamos de modo elíptico, traducido. Se puede calcular el peso de un objeto pero sin tocarlo. Son fenómenos complejos e interesantes y de consecuencias si uno quiere trabajar con el armado del psiquismo. Si queremos desestabilizar el sistema psicológico, hay formas y formas, como alterar el sistema nervioso, y no solo se producen por acción de sustancias externas, también determinadas glándulas en ese circuito secretan determinadas endorfinas que producen alteraciones por acción de sustancias internas. Entonces, se da el caso de una persona que no ha tomado vino y pasan cosas extraordinarias. Y sin duda, que así como se entrenan determinadas aptitudes en este campo, también se entrenan formas, perdón, de entrar en esos mundos. Me traigo un poquito de agua. ¿Continúo yo este párrafo? Sí, Dale. Sí, pero, sí, sí, pero se necesitan momentos de inspiración, ponerse en ese tren mm, en tema. También otros se ponen materializando, poniéndose en una franja senestésica. Es un tema de sentidos internos y traducción de impulsos. Es como si hubiera franjas y uno pudiera meterse en una u otra capa, como los tibetanos que entran en diferentes bardos. Hay otros que tienen la vida ligada a un bardo. Algunos ni se enteran de las distintas franjas. Y si se quiere sacar a alguien de un determinado bardo, se debe desestabilizar. sí. Continúo. En la disciplina nos metemos de lleno en este tema. Es una larga secuencia de cosas. Se puede captar muy bien y se harán diferencias a la vista del aprendizaje de las razones y de la experiencia, no solo de la cosa teórica. Nos ha parecido adecuada esta forma planteada. La cosa práctica primero y no largarse de golpe con las disciplinas. Se aprende, se coteja, se compara y se reflexiona sobre todo esto. Se va trabajando con memoria, pero también con experiencia. Son cosas que no se estudian cotidianamente, se experimentan y quedan en el campo de la rareza. Parece que Telito está mejor. Muy bien, sí, perfecto. Sí, Gracias, sí, Marcelito. sí. Gracias, Marcela. Forma de trabajo. En cada cuaterna y en cada paso, el trabajo de la disciplina energética se reduce diariamente a solo dos puntos. Conciencia de sí, apoyándose en el plexo productor, y práctica de perfeccionamiento de los pasos en algún momento del día. El primer punto, conciencia de sí, apoyándose en el plexo productor, que es una referencia senestésica y por consiguiente de ubicación interno del cuerpo. Esto es todo el tiempo que uno pueda durante las actividades diarias sin olvidarse de sí mismo. Si hay olvido, se puede aprovechar cualquier estímulo al centro productor que aparezca para acordarse de él y tratar de mantenerlo, pero sin tratar de hacer algún trabajo con la energía, simplemente recordándose. El segundo punto, la práctica de perfeccionamiento de los pasos en algún momento del día. Pasos en la disciplina energética. Primera, Telín, Telín, sí, una pregunta. ¿Podrías explicar dónde está el Sí, plexo productor? sí, sí. perfecto, Como para perfecto. ubicarnos. El plexo productor está entre el centro sexual y el ano en la mitad. En la mitad está el plexo productor. Gracias, Telín. Ok. Entonces entramos a la primera cuaterna para el día de hoy,
que es la creación energética. Energética, sí. Ok. Primero, preparación. Se crea un ámbito mental adecuado al ubicarse en una campana de aislamiento de los condicionamientos externos. Se pone mucha importancia en la creación de un ámbito físico adecuado, depurado de influencias ajenas al trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que uno escoge en qué momento propicio para uno es óptimo para no, para evitar desvíos y poder hacer el paso de la disciplina, ya sea en el día o en la noche o en la madrugada, en el día, en la hora que uno considere más óptima y de menos desvío y de mayor concentración para uno, ¿sí? A eso se refiere de la campana externa, pero también hay una campana interna que es, eh, deja uno a un lado las preocupaciones, los planes, las tareas, ¿sí? Eh, que tenga para ese momento. Eh, me refiero con el celular, me refiero que ya haya ido al baño, que no tenga ni sed ni hambre. Es un momento muy neutral para que uno debe, esa campana tiene que ver con todos esos elementos externos e internos. Bien, si hay alguna inquietud sobre este primer paso, pues lo comentamos. Tal vez aquí, tal vez sería importante es mencionar el tema del lugar para esta campana, ¿verdad? No solo el Sí, momento temporal, sino espacial, y cómo yo ubico un lugar que me inspira, que me da confort, que me da tranquilidad, que no me dispersa, en fin, ¿verdad? Que tiene las condiciones realmente para hacer mi trabajo introspectivo. Quería señalar ese aspecto que es importante de la campana externa. muy bien, Ícaro, Gracias. muy bien, Ícaro. Perfecto, perfecto. Segundo, acumulación. Se eleva la tensión lenta y moderadamente apelando a la contracción muscular en torno al plexo vegetativo sexual. A partir de este momento se lo reconocerá como plexo productor. Desde el comienzo del proceso se debe comprender que no son los plexos los que producen energía psicofísica, sino que son usados como fuentes de sensaciones y como referencias atencionales. El trabajo con los plexos permite la movilidad de imágenes y registros, al principio visuales Dale, y Marcela. táctiles externas. Sigue, Seguimos. Marcelo. Sí, ¿Continúo? Sí, Sí, sí. A ver, voy a retomar el principio del párrafo. A partir de este momento se lo reconocerá como plexo productor. Desde el comienzo del proceso se debe comprender que no son los plexos los que producen energía psicofísica, sino que son usados como fuentes de sensaciones y como referencias atencionales. Me parece muy importante hablar acerca de los plexos, diferenciar. Hay algunas personas que se podrían confundir con los chakras, no es sí, lo mismo. Los plexos son lugares dentro del cuerpo donde se tiene la sensación, aquí estamos viendo, fuentes de sensación. Son nervios, esto es biología, fisiología, son nervios dentro del cuerpo que nos entregan sensaciones. sí, Ya. El trabajo con los plexos permite la movilidad de imágenes y registros. Al principio visuales y táctiles, externas, puede ser calor, y posteriormente la movilidad de registros, de imágenes táctiles, internas y senestésicas. Es muy importante aquí la senestesia, que es la sensación de nuestro cuerpo por dentro. Tradicionalmente se siguió la práctica de subir energía desde el plexo productor, siguiendo
el desplazamiento por la espalda de manera que a distintas alturas de la columna la corriente nerviosa llegaba hasta los plexos ubicados en la parte delantera del cuerpo, la parte superior. ¿Ya? Tenemos una nota. En el tantrismo y en el budismo tibetano es conocido que la energía arranca del plexo productor. ¿Ya? Por decir, puede servir para alguien que está empezando a ubicarlo, es la parte baja del tronco. Ahí radica el arranque de la energía psicofísica, con una localización física, pero también espiritual. Ellos observan o imaginan la existencia de los chakras, terminaciones nerviosas que salen de la columna vertebral. Pero la energía no pasa simplemente por los chakras, sino que sube y baja por los nadis, que son para ellos canales místicos o canales energéticos, por donde se mueve la energía dentro del cuerpo. Desde ese concepto pasa a la psicología occidental. Por eso es más claro en el budismo tibetano y en el tantrismo. Esto se determinó en la psicología experimental de Wilhelm Wundt, dedicada a los experimentos y medidas. Él vio las concomitancias físicas de ciertos experimentos mentales. Por ejemplo, él ubicó a un sujeto en una camilla en equilibrio y sobre un eje haciendo trabajos mentales y operaciones matemáticas. Y observó que la sangre iba hacia la cabeza y la camilla se inclinaba en esa dirección. También pudo hacer comprobaciones de temperatura, con termómetros muy sensibles en cada mano. Un sujeto pensando en una mano, en una mano brasas que quemaba la mano y la otra hielo que congelaba la mano. Efectivamente, los termómetros demostraban que la temperatura subía levemente en una mano y bajaba en la otra. Contemporáneamente, J. Randall Brown de los Estados Unidos de Norteamérica comenzó a efectuar demostraciones de lo que él afirmaba era lectura del pensamiento. Demostró una especial habilidad para detectar objetos escondidos y efectuaba demostraciones de este tipo que imaginaba su audiencia. Las demostraciones de Brown fueron posibles gracias a su habilidad de usar el tacto para detectar los movimientos musculares internos que generaban los sujetos al imaginar diversas escenas. La carga que transporta la imagen movía sus cuerpos en una u otra dirección, dependiendo de dónde se situaba la imagen. Si se colocaba en el eje Z, se desplazaba hacia el interior o hacia el exterior del sujeto. No solo el cuerpo, sino también el intracuerpo seguía la acción de la imagen. Su asistente, Washington Irving Bishop, aprendió el secreto de Brown y se convirtió en su rival en estos menesteres de leer el pensamiento. Con el tiempo, otros experimentadores aprendieron el secreto y este tipo de lectura de pensamiento llegó a ser conocido con diferentes denominaciones. Cumberlandismo por Stewart Cumberland, asistente de Bishop, Elström mismo por Alex Hellstrom, etc. Este fue el descubrimiento de la tonicidad muscular. Perfecto. Gracias, Marcelita. Sí, gracias, Marcela. Ese es el primer paso, ¿verdad, Talito? Sí, está hablando del llamado Sí, uno. Luego continuamos con que ciertas contracciones musculares producen un registro que se experimenta en el plexo productor y se sí, manifiesta como escalofríos. Se concentra en el plexo productor energía psicofísica general del cuerpo, concentrándose en la zona y la tensión va aumentando en el punto. Desde nuestro punto de vista, el plexo productor es una terminación nerviosa muy notable que tiene que ver con funciones vitales y con la perpetuación de la especie. También es interesante esa característica pendular
que se carga y descarga como un capacitor. Lo que hacemos es dotar de intención a estas cualidades para orientar la energía con un propósito distinto relacionado con la energía y no solamente para la continuación de la especie. Este es el punto de partida de la disciplina energética. También sabemos que la capacidad de esa terminación nerviosa se acentúa por la acción de sustancias tanto externas como internas. Tercero, desconexión. Tercer paso. Por una parte de la fuente física, del estímulo, por la otra de percepciones e imágenes estimulantes. Se comienza por dividir las imágenes estimulantes de las sensaciones, quedándose únicamente con las últimas localizadas en el punto. La imagen estímulo ha desaparecido y se retiene solamente la imagen apoyo senestésica que refuerza la sensación. Cuarto, ascenso. Se van elevando las sensaciones plexo por plexo, encontrando obstáculos que deben disolverse hasta llegar a la cúspide y obtener en ella la luz. El trabajo con los plexos permite la movilidad de imágenes, dado que estos entregan información de la ubicación espacial interna de la energía psicofísica. Una buena secuencia en el paso del ascenso puede ser la siguiente. A. Producción de la carga desde el plexo productor. El asunto principal consiste en lograr una carga suficientemente intensa para movilizarla hacia los distintos plexos. Desde el plexo productor al plexo epigástrico, abajo del ombligo, suele registrarse como aumento de calor y expansión de la energía en todo el cuerpo. Desde el plexo epigástrico hasta el plexo solar, suele registrarse como tensión y movimientos en el cuerpo, ya que se acentúa sobre el centro motriz. Desde el plexo solar hasta el plexo cardíaco, suele registrarse como movimiento emotivo, como oleadas de emociones. Desde el plexo cardíaco hasta el plexo faríngeo, en la mitad del cuello y abajo de la garganta, suele registrarse como aumento de calor hacia la cabeza. Desde el plexo faríngeo hasta la cúspide, hasta la cabeza, hacia la mitad, detrás de los ojos, sintiéndolos como referencia, suele registrarse como luz, colores y movimiento de imágenes. Si no se logra elevar la energía, no es por una disfunción de los plexos, sino por falta de manejo de la imagen. Es un juego de imaginerías. Se trata de educar la imagen senestésica, que es algo muy abstracto. El volumen de la atención primero es físico, pero después se logra separar la imagen senestésica de la atención física. Tiene que haber capacidad y adiestramiento mínimo para llegar al punto en cuestión y capacidad traducida como destello, como luz. Solamente con el perfeccionamiento de la práctica se pueden empezar a reconocer las diferencias entre los plexos. Terminada esta cuaterna, lo que fue la rutina de repetición de cada paso se convierte en repetición de la cuaterna sin solución de continuidad. Esta cuaterna se registra como un despertar de las sensaciones internas y de apertura a un mundo interno y externo que se percibe con mayor brillo, volumen, estimulante y rico en significados. Bueno, ahí terminamos lo que es la parte teórica. Por ahí hay un esquema que sintetiza esta primera cuaterna que hemos visto hoy con Marcelita. Así que si la Espérate. puedes, Sí, ok, aquí tengo una, espérate a ver, no es la que tú me enviaste, pero era la que nosotros elaboramos, pero bueno, espérate a ver. Ah, llegó Tino, hola Tino. latino. Sí.
Saludos. Como voy en transporte, les sigo escuchando para no interrumpir. Vale, Tino. Bien. Gracias, Tino. Abrazos. ¿Vas a proyectar? ¿Ya? ¿No se ve? No, nada, nada, Juan. Ah, qué pena, yo viéndola ahí. Ahí está. Ahí está. Bueno, Ya, entonces ya. ahí vemos lo que es la primera cuaterna, que son las cuatro imágenes en Sí, la parte superior, donde hablan de la preparación, la acumulación, la desconexión y el ascenso. sí, Entonces, en la primera preparación está el tono, el relax, tal cual lo hizo Efren, un relax, el ámbito mental, la suerte de campana externa e interna, como decía Ítalo. Ítalo, pues nos preparamos externa e internamente, escogemos el sí, lugar, la hora para hacer nuestro trabajo rutinario, ¿no? Sería la preparación. La segunda, entonces, la acumulación, ahí vemos el punto de atención al plexo productor y desde ahí, con la carga que tengamos, hemos descubierto que por la práctica, que vegetativamente nosotros tenemos una suerte de regalo que nos brinda la misma vegetativa dentro del sueño, que es como una carga que nos da ella sin intención, o sea que uno de pronto, Surge. sí, surge de pronto al amanecer o dentro de la noche, uno de pronto siente una carga y uno podría tomar esa carga de inicio de una vez para hacer la rutina. ¿Por qué? Porque el cuerpo ha descansado y esa zona está estimulada como para iniciar la disciplina. Eso lo hemos descubierto en la práctica sin mucho esfuerzo. O sea, es un regalo que nos da la misma vegetación. Bueno, entonces tenemos la acumulación. Tercero, la desconexión. Desconectamos del estímulo tanto externo como interno y nos quedamos con la sensación senestésica, ¿sí? O sea, con la carga, ¿sí? Que es la que vamos a llevar plexo por plexo en el siguiente paso, que es el ascenso. Y ahí vemos entonces los seis plexos o los seis plexo productor, el plexo epigástrico, el plexo eh, eh, Solar. Solar. solar, el plexo cardíaco, el plexo faríngeo y la cúspide. ¿Qué quiere decir? Que vamos llevando la energía plexo por plexo de acuerdo a la facilidad o a la lentitud o como podamos de tratar de sentir, en principio localizar táctilmente dónde están los plexos. O sea, el epigástrico viene siendo como delante de la vejiga, ¿sí? Entre el plexo sexual y el estómago, ahí está el plexo epigástrico. Entonces uno como que lo va sintiendo de alguna manera táctilmente, externamente, por decir algo. Luego el plexo solar en el estómago, el plexo cardíaco a nivel del pecho, el plexo faríngeo a nivel de garganta y lo último, la cúspide ya a nivel de cabeza, que sería la exposición para hoy. Y si hay algún comentario, lo podemos conversar. Claro que sí. Sí, la forma de estimular muscularmente del plexo productor. Entonces, Sí, cuando, claro, está la estimulación externa, táctil, pero también hay una estimulación interna apretando esos músculos, como apretando por dentro, como encogiendo, apretando y soltando. Es una forma de estimular esa región, ¿sí? Como que uno aprieta esos órganos que va a involucrar
parte del ano y parte del sexo, apretar y soltar. Es una forma de estimular. También ahí están los movimientos de movimientos de la cadera, de las piernas, empujarlas hacia afuera y las manos no las dejan abrir más. Esa tensión y distensión estimula esa región como formas de estimulación y también algunas sustancias que algunos alimentos que producen alguna estimulación allá, algunos aceites, algunos olores, algunos perfumes que conocemos en la vida cotidiana. Listo. Gracias, Pues Telito. vamos a la práctica, Telo. Sí, bueno, vamos a la práctica. ¿Tú la guías o cómo sería? Sí, eh, estamos sentados, cómodos, Sí. o hacemos entonces una suerte de aflojamiento, de relax, de campana, por así decirlo, externa, interna, mental, en el sentido de que nos concentramos en esto y nada más, sería el primer paso. Eh, Luego entonces viene el segundo paso, que es la estimulación. Entonces, al centro productor ya lo ubicamos mentalmente, tratamos de sentirlo, ya sea táctilmente, externamente, pero también internamente, como decíamos, apretando esa zona y soltando, logrando un mínimo de estimulación o de carga. eh, Las piernas también tratamos de abrirlas y las manos no la dejan, o tratamos de cerrarlas y las manos no dejan, como ejercitando esos músculos que están al lado del perineo. También la respiración baja, como visceral, como logrando un mínimo de estimulación de alguna forma, sería esa acumulación. Y si estamos en el sueño y logramos despertarnos con esa carga, ya la tenemos completa. Era el ejemplo que estaba anteriormente. Ya, entonces pasamos al tercer paso, que es no estimulo más, no contraigo nada, simplemente me quedo con la sensación que logré o con el mínimo de sensación. Esa sensación que logré, entonces ahora la trato de subir al cuarto paso. Entonces la subo al epigástrico, o sea, como adentro de la vejiga, de alguna manera, por lo menos visualmente, y lo ideal sería senestésicamente, pero es cuestión de ir entrenándonos. Luego la llevo al estómago, o sea, al plexo solar, esa sensación como que me ambiento con lo que pasa ahí en ese plexo, en el estómago por dentro, entre el estómago y la columna, toda esa zona como si fuera una esfera ahí energética. Puede ayudar también la respiración, el color de ese plexo es como rojo, y luego subo al plexo cardíaco. La respiración es alta, ahí es más fácil porque está como más adiestrado. Ahí conecto con emociones, con sentimientos, con la respiración alta. Luego voy al plexo faríngeo, paso saliva, siento ese calor de la garganta.
siento, es más fácil la sensación. Y por último, voy arriba a la cúspide. También la hemos adiestrado por la sensación de la esfera luminosa. Sí. Entonces, ese recuerdo, esa imagen que está en memoria, ayuda ahí a conectar con ese brillo, con esa luz, con esa sensación detrás de los ojos, que sería el paso del ascenso. Obviamente, esto lo podemos hacer ya cada uno con Sí. más tiempo, con más práctica, con más entrenamiento. Sí, Marcelita quería decir Telín, Telín, ¿nos puedes dar 5 minutos para tratar de hacer recorrido individual? sí, Sí, vale, ¿Parece? vale. Entonces hacemos silencio y Ah, nos bueno, damos el tiempo adecuado. ¿Vale? bueno, vale, Ok, en muy bien, silencio. gracias por la recomendación, Juan. Me gustaría hacer una pequeña recomendación por si alguien tiene dificultades. Sí, Em, Puede ser que al principio nos falte entrenamiento para sí, llevar, para sentir, para saber dónde es y puede ocupar, a ver, por ejemplo, llevar tus manos a tu estómago, sí, como bien dijo Telo, tratar de imaginar que llevas tu respiración allí. em, Solo intentar llevar la atención a esa parte del cuerpo. A veces está muy olvidado sí, y, recién, tal vez en este momento, recién nos enteramos que nos dolía la panza, ¿ya? O algo en la parte baja de nuestro tronco. Justamente se trata de em, eso que estaba tan olvidado, ir de a poquito poniendo nuestra atención allí.
Otra ayuda es como sentir un pálpito en cada plexo, como ese pálpito del corazón, sentirlo, Sí. tratar de sentirlo en cada plexo también ayuda. Yo creo que ya pudimos lograr el primer paso, ¿verdad? De a Sí, poco, como nos fue contando Telo, que lo hizo muy bien. Al menos yo lo pude lograr un poquito eh, de, de abajo. Siempre yo sabía que es de abajo hacia arriba en esta disciplina, las energías. correcto. Ese es el Y ascenso. Sí, sí, por lo menos por lo que he leído, lo tenía como claro que era así, como ir acumulando. Y cuando llegué aquí al plexo, aquí en la parte cardíaca, como que me vino un pequeño escalofrío y, y fui como de a poquito logrando. Sí, estuvo muy bueno y, y es Sí. más ejercitación, es más como hacerlo como más en la cotidianidad, Mm, hacerlo como parte de uno, ¿verdad, Telito? sí, 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 irnos sí, familiarizando con sí, ese desplazamiento energético desde la base hasta la cúspide, repetidas veces en el día sí, y en la rutina hasta lograr ese despertar. sí, Yo necesito preguntar, Claro que sí, Eduardo. por favor, en lo personal me siento sumamente o bastante identificado con esta disciplina. sí, De hecho, podría decir que es, no sé si es la que mejor me identifica, pero realmente me resulta muy atractiva. Me encanta. qué bien. Pero ese es el comentario. La pregunta es, haciéndolo esto con esta práctica que me creo que puedo llegar a buscar el lugar en mi casa y el momento para poder hacerlo, entiendo que debe traer beneficios de todo tipo, espirituales, corporales, de salud. De Tal vez a salud, uno de con esto salud. pueda llegar a reemplazar el medicamento tradicional comprado en la farmacia, con esto puede uno hacer una cura. Entonces necesito que en un minuto, quien más sepa de los presentes, me pueda explicar cuáles puedan ser los beneficios y estaré escuchando atentamente. Por favor. Sí, Bueno, Quien sea. donde
es un poco lo que pasa con el oficio, ¿no? Con el contacto con la energía, donde hay tranques energéticos y se libera esa energía, pues va a producir ese, ese, esa oxigenación, esa circulación que estaba trancada en un plexo, ya se libera, ¿sí? Y ayuda al otro y así, así en cadena hasta la cúspide. Por un lado se produce una correntada energética, tanto que al terminar el ascenso uno termina con un calor que no lo tenía al inicio de la práctica, uno termina con una disponibilidad energética que es producto de que algo pasó con la energía. Ya más médicamente tenemos a Efren que nos podría dar alguna indicación. Gracias. Yo quisiera decir algo con respecto a que lo que hacemos acá es llevando nuestra atención, un segundo, de ahí sigo. Al poner nuestra atención en determinadas partes del cuerpo, vamos practicando la relajación y eso, al relajarnos, podemos movilizar lo que estaba estancado. Ese movimiento trae salud. Es como la acupuntura. Claro, donde hay demasiada energía acumulada, pues estamos soltando la energía y donde falta, estamos llevándola. Entonces, hay una retroalimentación y eso produce saneamiento, produce circulación, produce nueva Equilibrio. equilibrio. Como un equilibrio. Por ejemplo, en algunas partes uno se puede dar cuenta que tenía frío. Alguno de estos plexos puede experimentar frío, en otros plexos puede experimentar exceso de calor. Entonces se trata de equilibrar. Ya. Y debe ser una práctica, lo ideal sería hacerle una práctica diaria, ¿no? Lo Todo ideal. hay Claro, conciencia de sí. diariamente. Al principio él te dice, la forma de trabajo se reduce a 2 puntos. Lo primero es la conciencia de sí. Es una práctica. Ok, gracias. Idealmente llegar todo el día. Muchas gracias. Bueno, esto fue un acercamiento, ¿no? Ya después que se que se llegue a entrar directamente a la disciplina ya con un grupo que se quiera trabajar, ya pues será más profundo. Hoy Eh, quisimos hacer el eh, acercamiento. ¿Les parece, Telini y Marcela, que presentemos la síntesis? Creo que es de Marcela. Sí, sí, ¿Te parece? Como para dar cierre. sí, Ok, pues allá vamos. ok. ¿Lo leemos? Bueno, la senestesia y los trabajos de la conciencia van juntos. No hay trabajo de conciencia que no tenga un correlato con la senestesia. Aún en los trabajos más elevados o superiores de la mente, el gran director del trabajo mental es la senestesia. Charlas de Drummond. El trabajo de la disciplina energética se reduce diariamente a solo 2 puntos. Conciencia de sí, apoyándose en el plexo productor,
sea, atención al plexo productor y práctica de perfeccionamiento de los pasos en algún momento del día. Por ejemplo, si puedo decir, si ocurre algo en el día que te desarmoniza, te saca del centro, poniendo tu atención en el plexo productor, te puedes armonizar más rápido. Perfecto. Poner atención en el plexo productor hace subir el nivel de conciencia. Aspiramos a la conciencia de sí, a la vigilia atenta y sin ruidos. Facilidades, dificultades. ¿Cuáles son las mejores horas para practicar? A ver, bueno, las facilidades, estábamos conversando, ¿verdad? Que para nosotros en nuestra práctica es como lo primero en la mañana porque estamos más frescos, más descansados, tenemos más energía. Dificultades, por favor, ahí ayuda. Yo, por lo menos en mi práctica, yo tuve mi mayor dificultad en el paso 9. Me costó mucho la división atencional. Bueno, continúo. Bueno, ¿Qué es la campana de vacío? Ayuda a estar centrado cada día. Estoy en lo que estoy y no me olvido de mí. O sea, tú sigues haciendo tus cosas, esto es para ser más productivo y mantener tu centro en ti. Y no me olvido de mí mientras hago las cosas. ¿Cómo mantenerlo? ¿Cómo lo mantengo en mi día a día? Conciencia de sí. Esto se va entrenando de a poquito, pero cada vez puedes ir sintiendo más vitalidad y más energía disponible para hacer tus cosas, apoyándose en el plexo productor, que es una referencia sinestésica, o sea, se siente, y por consiguiente, de ubicación interno del cuerpo. ¿Velo? ¿Puedes seguir tú? primero, preparación. En el silencio de mi campana interior, me desprendo del ruido del mundo, purifico el espacio, respiro y me relajo. Segundo, acumulación. En el plexo productor, como fuego que se cuida, la energía se acumula y el cuerpo se convierte en un río de energía. La doto de intención para orientarla hacia mi propósito. La gráfica muestra. Tercera, desconexión. Me desconecto de percepciones e imágenes estimulantes que se disuelven como humo. Queda solo la sensación pura, la senestesia que sostiene la llama. Cuarto, ascenso. Comienza el viaje elevando las sensaciones, plexo por plexo, hasta llegar a la cúspide. Eventualmente puedo sentir el plexo productor al epigástrico un calor que se expande. El epigástrico al solar, disponibilidad de movimiento. El solar al cardíaco, oleadas de emoción. El cardíaco al faríngeo, calor que sube. De faríngeo a la cúspide, destellos de luz. Solo observo sin ninguna expectativa.
decir que estos registros pueden suceder en el transcurso de la práctica. Es como que están dichos para que no se asusten si llega a ocurrir alguno, es normal. Pero no es necesario para la práctica inicial. Síntesis de la primera cuaterna. Produzco y direcciono mi energía. Despierto a mis sensaciones internas y mi mundo interno y externo lo percibo con mayor brillo, volumen e intensidad. Gracias por su atención. Gracias a Gracias, Telo. ustedes. Gracias, muy buen Gracias a Muy trabajo. ustedes, Telito y Marcela. Etelín, una Gracias, pregunta. Marcela, de verdad. Muy agradecidos. Muy Quisiera buena nada la más tomarme introducción. unos 10 segundos para Sí, decirles que esta experiencia yo la he tenido que practicar. Obviamente vengo de, no obviamente, es que fue mi disciplina de trabajo como maestro Ah, qué bien. y sí, definitivamente las apreciaciones, los consejos y las recomendaciones fueron muy oportunas. La práctica hace al maestro indiscutiblemente y vamos a ser maestros en la medida que seamos esos practicantes permanentes en la vida diaria, en la cotidianidad, en las relaciones con los otros. Recordemos que sí. lo nuestro termina en el otro y lo otro, que es la naturaleza y es la humanidad. Y ahí nos ponemos y nos observamos permanentemente. Un recurso que yo he usado muchísimo en esa perspectiva de la relación es con nosotros, es ponerme detrás de mí mismo, detrás de mis orejas y observarme esa conciencia de lo que estoy persiguiendo o haciendo, me ha ayudado extraordinariamente en esas relaciones humanas. Ojalá les sirva a ustedes también. Y Gracias, muchas gracias Ítalo. de nuevo. Qué bello. Bueno, Yo gracias. también, qué maravillosa emoción. Yo coincido con eso. Yo también lo he vivido y transmitir y aprovechar esta oportunidad única para decir que esta disciplina ha transformado mi vida, Sí. porque me permitió volver a conectar con mi cuerpo, con lo que sentía. Etelín, Gracias. Perfecto, Marcelita, gracias. Súper. gracias. La presentación. Una pregunta a los energéticos. Sí. Historia. ¿Qué culturas, dónde nace rudimentos de la energética? ¿En qué lugares? Bueno, tenemos en la India, básicamente, ¿sí? Ahí en uno del tantrismo, sí, en uno de los llamados de la carpeta, ahí nos aclara y también nos da una base tanto filosófica como de lecturas que podemos algunos libros, ¿cierto, Marcelita, que ha estado leyendo? ¿Puedes dar Sí. alguna recomendación de libros? El secreto de la flor de oro, Secreto de la algo flor así. de oro, sí, sí, correcto. Hay varias obras que las podemos pasar por chat, Bien. sí. Sí, hay un aporte ahí a esto. Ahí se mencionó a Wilhelm Wundt, el padre de la psicología experimental y la psicología moderna para muchos. Y Wundt, en su obra de Psicología de los Pueblos, habla de estos fenómenos de la conciencia colectiva que tiene mucho que ver con lo que estamos estudiando, con la mitología, y cómo esto impacta en la configuración de las culturas y las sociedades. Así que es una lectura muy, muy interesante la de este psicólogo, fisiólogo, médico alemán, por un lado. Y por otro lado, el tema de los antecedentes que preguntaba Juan, eh, mencionaron a alguien el tema de la medicina china, ¿no? La medicina china basada en canales, los canales energéticos, yo creo que también es una fuente muy interesante
para abrevar en términos de práctica sobre la energía corporal, ¿no? Así que bueno, era eso, Sí, simplemente. ellos lo tienen como Bueno, Tantien, tienen nombres para estos centros. El TAN tiene el centro energético y de la energía, bueno, al haber hecho yo, creo que Telo también hizo Chikun y Tai Chi. sí, eh, sí, sí, correcto. el Chi, las Eh, proyecciones al futuro y del pasado que uno tiene en el Tantien anterior y posterior son bien interesantes. Esas son bases filosóficas y de ampliación de lo que estamos haciendo, En del términos trabajo colectivo. psicológicos, la obra de Gunt es muy, muy, muy recomendable. Y Tal vez es microcosmos y útil macrocosmos. decirles, tal vez es útil decirles de Augusto Curi, un excelente neurólogo brasileño y que Ok. trabaja muy bien el tema mental y emocional, ¿verdad? Y tiene una cantidad de obras que podríamos ver y de el amigo nuestro humanista, don Peter Johnson, ¿verdad? Que Petur es también un excelente amigo aquí, Así, aportándonos elementos y herramientas y ahí tiene su Sí, trabajo, lo que importa realmente, ¿verdad? Que sí, nos puede servir de mucho. Gracias. Recordemos que es un acercamiento hasta ahora. sí, sí. Vamos de Ah, la... sí, 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 la idea es que tratemos de ubicarlo con el tema de las culturas. Creo que en el trabajo que va a hacer de investigación Antonio Carvalho, va a investigar sobre la parte sur de la India, sí, los ah, davidianos. interesante. sí, Sí, y como él vivió Bueno, allá, entonces va a explorar un poco ese tema. Qué bueno, qué bueno. Sí, cuando estemos viendo ya la parte de Europa, en la parte de Creta, parece que también aparecen los mitos órficos, que también tiene que ver, que luego posterior con Grecia. También el tantrismo en el budismo. Entonces fíjate que está Asia, pero también va a estar el Mediterráneo. Entonces por eso es que hacemos este estudio. Y de todos modos me parece fantástico que podamos practicarla en esas claro, claro. 4 semanas, que va a ser un regalo. Sí, Así que sí, sí, no sobra que en la semana hagámoslo, aunque sea mínimo una vez, porque posterior, en la segunda reunión, vamos a hacer la primera cuaterna y la segunda de muy una. bien, acumulando, acumulando, sí. Entonces vamos a acumular sí, primero y luego subimos, luego. Entonces vamos a requerir un poquitico de práctica. Muchas Perfecto, gracias, Juan. chicos. Fue Muy extraordinario el bien. trabajo. De Muchas acuerdo. gracias por la Gracias, participación. sí, gracias. muy Gracias. bueno. Muchas Bien, gracias. Muchas Y nada más, gracias. perdonen, ¿cuándo tenemos la segunda reunión de esa práctica? Yo creo que ya El domingo. terminamos aquí el próximo domingo. El Domingo. próximo domingo. Ok, seguiremos Segunda siempre. cuaterna. Estas Primera y son segunda. reuniones de estudio, Ítalo. Va a ser semanal, ok. Sí, va a ser Sí, semanal. Entonces, todos los domingos. Perfecto, o sea, muchas siempre fueron muy semanales. agradecido, muy agradecidos. Reuniones domingueras. Ok, Sí, sí, sí. domingo. Muy bien. Bien, Gracias. muchas Gracias. 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 Entonces, a todos, gracias. 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 Buen Ok. domingo. Pero no, yo creo que teníamos unos puntos, yo creo, espero que no se vayan todavía, Sí. porque teníamos unos puntos varios, Juan Manuel, ¿verdad? Ah, Sí, bueno, bueno, sí, bien, bueno, ya Sí, acabamos la sí. parte de O sea, estudio. sí, Sí, Sí. hay unas sí, partes organizativas, así que sí, ahora organizativas, sí. son cosas Teníamos chiquiticas. unos, sí, son algo breves, como yo diría como más recordatorios. Sí, bien. Sí, sí. sí, Sí, correcto. recordatorios, por ejemplo, el primer punto que teníamos para recordarlos entre todos. Sí. Yo me retiro entonces, yo ya terminamos. Ah, sí, 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 sí. Claro que sí, Marcela, Marcela. Muchas gracias. gracias, Chao, Marcela. Marcela. Muchas Ya, Gracias. chao. gracias. Bien, bien. Gracias, Chao, chao. Gracias. gracias, Marcela. El primer punto que Y teníamos Carlos, es algo muy breve. Era recordar que estamos en el libro de África y que algunos compañeros nos deben entregar sus culturas para el libro de África. Creo que ¿cuál es? lo había estado recordando y, y bueno, el tiempo apremia de repente un poco, entonces recordamos ahora como para ya tenerlo terminado y ver seguir con el libro. ¿Les Sí, parece? sí. Nos Sí, falta la parece. cultura Zoe, Sí, eh, de Alfonso Egipto, y Carlos, y Egipto y...
Egipto sería en la parte de África, ¿correcto? Sí, sí, Y en la parte de Asia nos falta Mesopotamia, nos faltan los hititas. sí. Pero Entonces, como lo estamos empezando, yo sí, creo que sí, debemos eso del libro de África, ¿te sí, parece? correcto. Pero Como no estamos queremos empezando acumular la idea. Asia, sí, Correcto. como que vayan entregando los textos. Listo. Y Sí, el De porque no. cale, acuerdo. sí, perdón, Juan Manuel, algo ibas a decir, No, no, está bien, tranquilo. sí. Y ya, eso, era un recordatorio más que nada, para que lo tengan presente. ¿El calendario es la próxima cultura o el calendario en general de Pleno? Ah, no, 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 calendario. Entonces recordemos que a final de mes, creo que es el Sí, 26, ¿verdad? sí, Sí, tenemos las próximas culturas, tenemos la sí, cultura inuit y sí, tenemos la y cultura Azerí, azerí. sí, Vale. el Y 26 de abril, sí, eso sería en calendario. domingo, Correcto. sí, Ok. y Y lo ta- último, eh, no es tan último, yo lo noté. lo Eh, de los dineros. no, las colectas, el uso de dinero, que todavía lo tengo todo y, y que todavía no me han dicho del Centro Mundial cuando que hablé con Leticia y que ella me va a avisar el porcentaje que tenemos que pasarle. ¿Y qué hacemos con ello? Porque como Juan Manuel comentaba que el Zoom ya está siendo pagado, ¿y qué hacemos con ello? Con esas platas. Sí, el parque virtual Beta Iris se Sí, paga, sí, los maestros pagamos sí, y el Zoom. Pero hay sí, un excedente, entonces fíjate que se va a empezar a acumular una plata. sí, Entonces, necesidades, tenemos un ClipChamp profesional que es el que yo estoy sí. pagando. Que estamos haciendo ahora las culturas en Sí, un documental sí. Entonces, se y, y, podría si- usar y Juan para, Manuel, que es el técnico, está usando el Clipchamp y es pagado y podríamos como dejarlo para eso, para el Clipchamp, yo creo, ¿no? Para todos. sí, no No sé, sabría para qué otras cosas. ¿Qué no sé opinan? si están de acuerdo. Sí, claro, claro. De Sí, acuerdo. sí. Parece que Alfonso iba a decir algo, No, de que está acuerdo, decía correcto, solamente. sí. Ah, ya. Gracias, Alfonso. Sí, yo creo que sería para eso, Juan Manuel, que lo dejemos Ok. para el clip Carlos, champ Telo, Eduardo, Italo, todos. Augusto, ¿están de acuerdo, Efren? Sí, 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 yo sí, dije que lo sí, que que disponga. Está pueden bien. pasar De facturas y acuerdo, no. Estoy con la Sí, mayoría. sí, porque lo que yo hice fue dejar de pagar las páginas web y hacerlas gratuitas, es decir, para bajar precios y ojalá para que nuestra colecta fuese más baja. Es lo que yo veo, porque según la dinámica del Centro Mundial veo que ellos no, ni siquiera piden el están en 25%. eso, están como reorganizando. Sí, Sí, y la sí, plata nuestra se empieza a acumular y no sabemos para sí, qué utilizarla. Ojalá pudiéramos bajar nosotros las cuotas de cada anuales, ¿sí? Pero por el sí, momento hay un excedente, entonces si ustedes autorizan, yo puedo pagar anual el Clip Champ y vamos probando, ¿sí? claro. Yo de acuerdo. sí, Vale, sí, porque listo, gracias, de Mónica. el acuerdo. clip chat es como uso de todo, o de todas las culturas. Sí, yo les ayudo como estoy haciendo en todas las culturas. Sí, Los que piden sí, ayuda, yo les estoy ayudando. sí. ¿Vale? Y Para... Una después pregunta. después de nosotros, de, de Inuit y Azerí, vendría la cultura de Eduardo Andrades. Correcto, Sí. correcto. Exacto. Que Juan, también, como para hacer la documental, la ayuda está de Juan Manuel. lo que tú quieras. O Sí, en Carlos el te Clip ayuda. Champ, La sí. idea es que todos O Carlos, aprendamos. no sé. Sí, Todos aprendamos. Pero si Muy tienen bien. algún problema, yo estoy dispuesto, pues les ayudo. sí. Bueno, hay otro De tema, acuerdo. Mónica. Necesitamos hablar con Daniel Robaldo Sí, sí. para ver si él va a presentar la cultura del Va, Valle del Mundo.
¿sí? Y además estaríamos En presentándolo junio, ahí como que es nuestro miembro pleno honorífico. honorífico. Sí, Entonces, para que por favor puedas charlar, sí. no sé Porque ya si nos Carlos. aceptó todo cuando le preguntamos y él nos dijo que sí. Sí, Que- pero me gustaría que de pronto Carlos pudieras charlar con Daniel y le sí, preguntaras si nos ayudas, por favor. Sí, voy a intentar, pero he perdido contacto con Daniel. Lo he Sí. hablado con Jacobo, inclusive los otros días, y Vale. casi que se ha trasladado a vivir en la villa de montaña y bueno, Ah, no he vuelto a tener contacto vale. prácticamente. Le he mandado varios mensajes, nunca me ha respondido, así que no sé muy mucho de él. Ok. Entonces, si no sé. yo a veces tengo un poco más de contacto, así que voy a estar, le voy a Vale. preguntar. Sí, Listo. sí, porque a veces como que nos encontramos y de repente como que chateamos. Bien, Sí, Listo. sí. ¿algo más? No. Y lo último, que parece que de momento vamos a seguir con las reuniones los domingos de estudio, porque esta reunión de estudio, lo Bien, que Ya. hacíamos el lunes, después se cambió al viernes, pero parece que quedamos el domingo por los horarios de Karina y Marisol y ellas están como Karina, hoy día no vino, yo creo que ya yo creo que me está mandando mensajes que es por el tiempo que ella, en Filipinas hay unas tormentas de repente que a ella le conflictea mucho el tema del wifi. Entonces como que se cae. Y Listo. Marisol yo creo que también porque está como medio cerca. Ya, No. pero hablamos con ellas. Igual Listo. esto va a quedar grabado Listo. y se le Vale. envía la grabación. ¿Ya? Muchas gracias, Mónica. Sí, Gracias a Gracias. sí, todos. Gracias a sí. Hasta todos. luego. Reunimos. Ya, gracias. gracias Un Gracias. y muy bueno. gusto. Gracias.